Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Permítame. Ahora sí ya. Bien, pues es un gozo, es un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Sean todos bienvenidos, también los que nos escuchan por medio de la transmisión, sean bienvenidos. Y pues bueno, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios y le invito a que cierre sus ojos. Padre amado, en esta tarde, Señor, venimos ante ti deseosos de recibir tu palabra, con un ánimo pronto, Señor, y con agradecimiento en nuestro corazón para contigo, para con todas las cosas que tú has hecho. Porque sabemos que tú eres fiel y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y por eso te adoramos. Por eso te alabamos y por eso te exaltamos y queremos engrandecer tu nombre día con día, Señor. Minuto a minuto, momento a momento, pedirte que nos des de tu gracia para todas las cosas que vayamos a hacer, no solamente hoy, sino cada día, Señor. Ir ante tus pies, a postrarnos delante de ti. Así como María, que escogió la mejor parte, estar a tus pies, Señor. Así queremos estar. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Te pido que me ayudes a mí, que tu Espíritu Santo llene mi boca de las palabras que tú has puesto para este día, para esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. El tema que estaremos tratando en esta enseñanza es un tema que compete a todo aquel que es nacido de nuevo. Como ya lo veíamos el miércoles, hablar de alguien que es nacido de nuevo es hablar de alguien que es cristiano. Por lo tanto, está dirigido para todos nosotros quienes hemos experimentado la vida de Dios en nosotros. Y el tema es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una frase pues muy conocida, ¿no?, del apóstol Pablo. Pero bajo el siguiente título, a manera de pregunta, ¿beneficio o beneficiado? Acompáñame a abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tiene? Amén. Bien, dice así: porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Damos gracias a Dios, mis hermanos, que nos ha permitido llegar hasta este día, 10 de enero de 2021. Como ya lo hemos estado comentando, es gracias a Él que estamos iniciando un nuevo año. Un año en el que muchas personas, y espero que usted, mi hermano y mi hermana, no se encuentre en esta lista, muchas personas tienen mucha incertidumbre, mucha inquietud y muchas dudas acerca de lo que nos deparará este año 2021. Pues sin lugar a dudas, este año 2020 que acaba de terminar fue un año difícil, humanamente hablando. Pero fue un año donde la mano de Dios jamás se acortó para proveer y sustentar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y salvar a todo aquel que invocare su nombre, así lo dice Isaías 59. La mano de Dios no se ha acortado para salvar. Si recuerdan, la semana pasada nuestro hermano Memo nos habló acerca de que nuestra vida sea una vida con propósito. Y para esto nos hacía una pregunta muy importante, la cual no solamente los cristianos nos hacemos, sino toda persona que está allá afuera también la hace, o se la hace esta pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿qué estás haciendo con tu vida? Y pudiera surgir otra pregunta que también es importante: ¿qué quieres hacer con tu vida? No solamente qué estás haciendo, sino qué quieres hacer con tu vida o de tu vida. Donde la respuesta sencillamente es
lo que el día de hoy tú estás sembrando en tu vida es lo que vas a cosechar y es lo que vas a recibir en el futuro. Por ende, lo que tú haces hoy va a representar tu vida del día de mañana. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Sucede en muchas ocasiones que el fruto que se pretende obtener, o el fin, o el objetivo, no tiene nada que ver con la semilla que hoy se está sembrando. Entiéndase esto de la siguiente manera. ¿Cuántas veces nos hemos hecho propósitos? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos hemos hecho propósitos. O nos fijamos alguna meta en nuestras vidas. Y me refiero a propósitos y metas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Conseguir a Cristo. Es decir, propósitos meramente espirituales. Me refiero entonces, y hablo entonces específicamente a nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces aquellos propósitos espirituales, los cuales tú y yo pretendemos alcanzar, sencillamente no los obtenemos? Porque lo que estamos haciendo el día de hoy nos impide alcanzar ese o esos propósitos. Por eso dije que el fruto que se quiere alcanzar muchas veces no tiene nada que ver con la semilla que se está sembrando hoy. Si tú quieres cosechar limones, ¿qué tienes que sembrar? Semilla de limón. Y así sucesivamente. Sucede en ocasiones que al no poder alcanzar o no ver realizados las metas y los propósitos en nuestras vidas, fácilmente podemos caer en desánimo y en frustración. Y se produce lo que se conoce como abandonar la meta. Como aquel atleta que está corriendo en el maratón, ya va en el kilómetro 9 y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Y qué hace? Abandona la carrera, abandona la meta. Es decir, aborta o deja de hacer cosas para cumplir aquello que se propuso. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, abortamos y decimos, me falta 1 kilómetro, pero no, ya no puedo más, ya no soporto más. Y esto es algo que incluso se puede llegar a convertir en un círculo vicioso. Cada año es lo mismo. Cada 1 de enero nos hacemos propósitos y sí los estamos cumpliendo, pero llega un día en el que ya se nos olvidaron aquellos propósitos. Vuelve a llegar otro año y es exactamente lo mismo. Y esto, mis hermanos, es algo que a la larga puede traer consecuencias. Tengo una pregunta para ti. ¿Has pensado ya en tus propósitos para este año 2020 que va iniciando? ¿Ya pensaste en tus propósitos? Bueno, ya vamos en el número 10 de enero. Tal vez uno de ellos, tal vez uno de tus propósitos, mi hermano, mi hermana, haya sido poder terminar el 2020 y poder iniciar el 2021. ¿Para cuántos fue uno de sus propósitos? Llegar al 1 de enero, ¿verdad? Y tal vez más allá del dinero u obtener algo, tu salud y la de tu familia se volvió una prioridad. Pues en estos momentos, mis hermanos, la salud, el bienestar y el estar sano es algo totalmente invaluable. Algo que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. ¿Cierto o no? Pues cuántas personas quienes tenían planes para este año, tal vez igual que tú y yo, planes para dentro de 5 años, 10 años o más, y simplemente ya no están en este mundo. Tanto muchos cristianos y muchos no cristianos lamentablemente no pasaron del año 2020. Siendo que aún muchas de esas personas que fallecieron tenían planes a futuro. Planes que incluso podían considerarse como buenos en sí mismos. Planes de crecimiento tal vez, inversión, de cambios, renovaciones, buscar un mejor trabajo, hacer un negocio.
pasar más tiempo con la familia, restaurar relaciones, perdonar, pagar una deuda, qué sé yo. Tantas cosas, pero que en los tiempos soberanos de Dios estaba que esas personas pasaran a rendirle cuentas. Algo que tú y yo vamos a hacer sí o sí. Para algunos de aquellos que ya no pasaron del 2020, aquellos quienes, como dice el apóstol Pablo, su vivir era Cristo, indudablemente su muerte fue ganancia. Pues ahora están gozando de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben esto? Los que murieron en Cristo ahora están gozando de la presencia de Dios. Están mucho mejor que nosotros, mis hermanos. Pero para muchos otros, lamentablemente no fue así. Su muerte sin Cristo los llevó a una completa pérdida, una eternidad totalmente alejada de Dios. Y ante estos muchos acontecimientos de sufrimiento, de situaciones complicadas, estoy seguro de que muchos que creían en Cristo y que hoy en día ya no están, es decir, me refiero a todos aquellos que eran cristianos, que iban a la iglesia, que oraban, que leían la Biblia y que tenían una vida moralmente buena. Pero sucede algo. Vivieron más para ellos mismos que para Cristo. Estoy seguro que se dieron cuenta de todas aquellas cosas que pudieron haber hecho para Dios allí en el hecho de su muerte y para su obra. Pero ya era demasiado tarde como para regresar el tiempo. Por otro lado, sabemos que a muchos, tanto a cristianos como a no cristianos, Dios en su misericordia les dio una oportunidad más para volver a empezar. He sabido de gente que le da el bicho el virus, y en 5 días ya se recuperaron. Pero hay otras personas que estaban bien, que estaban sanos, pero se les complicó y pasaron de largo. Yo te pregunto a ti, mi hermano y mi hermana, para ti, ¿tu vivir es vivir para Cristo? ¿O mitad y mitad? ¿O 3 días para mí y 1 para Cristo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si el Señor te llamara a cuentas el día de hoy, o el día de mañana, o en una semana, o en un mes, también te darías cuenta de todas aquellas cosas que pudiste haber hecho para Dios y para su obra, pero que por falta de tiempo no las llevaste a cabo. Son preguntas bastante serias, donde la intención es que podamos reflexionar. ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Para qué hemos estado viviendo? ¿Por qué hemos estado viviendo y para quién hemos estado viviendo tú y yo? Es un buen momento para pensar en todo esto. Si estamos aquí es con un propósito. Estamos iniciando un año nuevo en el que ciertamente no sabemos qué nos deparará el día de mañana. Pero de algo tenemos que estar totalmente seguros y confiados, mis hermanos, que absolutamente nada nos puede separar o alejar del amor de Dios a través de Cristo. ¿Qué dice la palabra en la Escritura en Romanos 8? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni ninguna carencia o algún peligro nos puede separar. Por lo tanto, tampoco ni la vida ni la muerte, dice, ni lo presente y ni lo porvenir, nos podrán separar de ese amor perfecto y eterno. La intención y el deseo es que Dios, a través de esta enseñanza, pueda producirse en nosotros un deseo verdadero para vivir para Cristo. Porque no sabemos cuándo vamos a obtener aquella ganancia por causa de la muerte. ¿O alguno sabe cuándo va a morir? Nadie sabe. Que podamos meditar en la vida que hemos llevado hasta el día de hoy. Porque hoy, mis hermanos, más que nunca, la venida, el regreso de Jesucristo por su iglesia está más cerca que nunca. Estamos viendo cosas que jamás nuestros padres, los pastores o los ancianos ya de la iglesia
jamás habían visto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo con propósito? Yo te pregunto. Y retomo las palabras que Memo mencionaba la semana pasada. Una vida sin Cristo es una vida sin propósito. Una vida sin la palabra de Dios es una vida desperdiciada. Una vida vacía. Y lanzo otra pregunta. Y quiero que levante su mano. ¿Están de acuerdo? Bien. Es como una pregunta para ti. Y para mí también. ¿Mi vida ha sido beneficiada por la causa de Cristo? ¿O por causa de Cristo? Todos, ¿verdad? Indudablemente todos hemos sido beneficiados por Cristo. Y viene una segunda pregunta. Esta medítela en su corazón. ¿Mi vida ha sido de beneficio para la obra de Cristo? ¿Mi vida? ¿Mi tiempo? Porque vida es igual a tiempo. Cada uno tiene la respuesta para con Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? Dirás tú. Tu vida misma. Es por eso el título de esta enseñanza. ¿De cuáles somos? ¿De aquellos que son un beneficio para la obra de Cristo? ¿O de aquellos que solo están siendo beneficiados por la obra de Cristo? Son cosas muy diferentes. Es decir, quienes han recibido el regalo de la salvación, ciertamente han sido beneficiados. Todos somos beneficiados. Pero ¿qué pasa? Muchos no han aportado nada desde el momento en que recibieron la salvación. Y es aquí donde el pasaje que estaremos viendo toma mucho más sentido. Te lo voy a leer, Filipenses 1:21 nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, pues para mí, él hablaba por él. No hablaba por nadie más, ni siquiera por las iglesias. Él hablaba por él mismo. Es decir, cada uno decide vivir para Cristo o no hacerlo, mis hermanos. Y Pablo dice, pues para mí vivir, es decir, vivir esta vida significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Versículo 22, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Pablo no estaba de vacaciones cuando escribió todas estas palabras de la carta. Pero aún a pesar de la situación en la que estaba, y aún por todas las situaciones en las que había pasado, él seguía viviendo para Cristo. En este tiempo de pandemia, mis hermanos, lamentablemente muchos han dejado de vivir para Cristo. ¿Para abocarse en qué? En enfocarse en cuidar a su familia, en sustentarla. Ok, sí es parte, pero primero debes de vivir para Cristo, no para tu necesidad. Muchos buscan primeramente la necesidad antes de buscar el reino de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que primeramente busquemos ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, las cuales son necesarias, alimento, comida, bebida y vestido, Él nos las va a añadir en su momento y conforme a su perfecta voluntad. Entonces Pablo seguía viviendo para Cristo, aún a pesar de las situaciones. Por lo tanto, él comprendía perfectamente lo que decía. Que mientras su vida la dedicara completamente a Cristo, la cual era su presente y una realidad en su vida, es decir, Pablo estaba sembrando en su vida, sirviendo a Cristo. De manera que la muerte, la cual aún no experimentaba, pero ciertamente Pablo sabía que por causa de Cristo era lo que le esperaba. Él estaba seguro que sería una ganancia impresionante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pablo sabía que su muerte iba a ser una ganancia impresionante. Vamos a ver más adelante por qué. Muchos, mis hermanos, entienden que el vivir para Cristo es venir a la iglesia o conectarse a la transmisión hoy en día. Y que todo salga bien y que nada malo suceda. Bueno, el venir a la iglesia ciertamente es parte.
no dejando de congregarnos como algunos, o tal vez le pudiéramos hacer una traducción actual, una traducción actualizada que dijera, casi todos dejan de congregarse, ¿verdad? O le ponemos poner ahorita versión 2021, casi todos dejan de conectarse. Por cualquier distracción. Ponen más importancia en otras cosas, tal vez. Entonces, si el vivir para Cristo es nada más venir a la iglesia y que todo salga bien y que nada malo suceda, entonces Pablo andaba totalmente desviado de lo que era vivir para Cristo. Pero sabemos que no es así, mis hermanos. Muchos cristianos hablan acerca de esto que Pablo menciona, que el morir es ganancia. ¿Cuántos lo creen? Lo sabemos. Pero si nos ponemos a pensar, es algo que ni siquiera hemos experimentado. Porque lo experimentaremos hasta el día en que partamos a su presencia. Pero que aún sabiendo eso nosotros, teniendo ese conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, que la muerte es ganancia, lo más impresionante es que mientras llega ese momento, muchos ni siquiera están dispuestos a vivir por Cristo. ¿Cómo estarás dispuesto a morir por Cristo? Para que la muerte sea vista como una verdadera ganancia, es necesario que nuestro vivir sea vivir para Cristo. Son cosas que no pueden ir separadas. Ciertamente, en términos generales, es una ganancia el morir en Cristo, pero qué mejor habiéndolo hecho después de haber andado como es digno de ser llamado sus hijos. Para dar un contexto y poder comprender mejor lo que Pablo estaba sintiendo o experimentando en ese momento, vamos a leer un poquito de los versículos anteriores, ahí en Filipenses 1. Del versículo 1 al versículo 8 no los vamos a leer, solamente voy a comentar de una manera general. Es el saludo y el agradecimiento con el que Pablo, pues muy peculiarmente iniciaba prácticamente todas sus cartas. Pero la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses es una carta con un carácter bastante especial y con un afecto muy notorio, puesto que fue él quien fundó esa iglesia, la cual es considerada la primera iglesia en el suelo europeo, por si tú no sabías. Por ende, una ciudad romana, la cual era importante por la ubicación que tenía. Ahí tú lo puedes leer en Hechos 16, versículo 9 y 10, cómo es que Dios, por medio de la visión, donde un varón macedonio le ruega que pase a Macedonia y les ayude, Dios le confirma a Pablo que tenía propósitos por cumplir allí en ese lugar. De la misma manera que Dios quiere que tú y yo formemos parte de sus propósitos en este tiempo. No mañana, no el siguiente mes, el día de hoy. Del versículo 12 al versículo 18 tenemos lo que Pablo o muchos han llamado como el propósito de los sufrimientos que Pablo experimentó. Porque Pablo escribe esta carta después de 10 años de que probablemente fundó esa iglesia. Como ya lo comentaba, él no estaba de vacaciones en las playas de Corinto. Por el contexto que rodeaba, es probable que estuviera en la ciudad de Roma, pero en calidad de prisionero. Es decir, estaba de alguna manera privado de su libertad. ¿Por qué? Porque en los versos 13 y 14 se refiere a que por causa de las prisiones o por estar encarcelado, muchos hermanos, fíjese lo que estaba provocando las prisiones del apóstol Pablo. Muchos hermanos que lo iban a visitar ahí estaban aumentando aún más su confianza en el Señor. Y que por tal motivo no tenían miedo de seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Y aquí hay algo importante para mencionar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una situación difícil y complicada como la que estamos viviendo el día de hoy? El gobierno dice, no salgas, no convivas con otras personas, no hagas fiestas, en fin. ¿Qué haces? Y por mencionar algunas, hay muchas situaciones complicadas y difíciles que vivimos hoy en día.
Cada uno de nosotros hemos experimentado diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas. Y cada una de ellas, Dios las ha permitido con un propósito. ¿Con qué propósito? Que en la misma manera en que tú fuiste consolado por Dios, en medio de esa necesidad, tú puedas ir y consolar, alentar y animar a alguien más que está pasando o haya pasado por una situación similar. Así también, de la misma manera que Pablo, como verdadero apóstol de Jesucristo, era necesario que padeciera y sufriera. Porque Jesucristo mismo fue quien había dicho esto acerca del apóstol Pablo, ahí en Hechos 9, del 15 al 16, cuando le habla a Ananías y le dice: ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que le esperaban padecimientos. Cosa que muchos hoy en día se autonombran apóstoles de Cristo, ¿verdad? Como dice el pastor Chuy Olivares, la apostolitis. Pero ¿qué hacen estos apóstoles que se autonombran el día de hoy? Evitan y aún enseñan que los cristianos no tienen que sufrir por causa de Cristo. Cosa que es un engaño totalmente. Y hay una frase que dice lo siguiente: si Cristo predicara como muchos predicadores de hoy en día, o Cristo hubiera predicado como muchos hoy en día lo hacen, probablemente no hubieran querido crucificarlo. Porque ¿qué hacen muchos predicadores el día de hoy? Predican lo que la gente quiere escuchar, no lo que la palabra de Dios dice. Filipenses 19 y 20, 1, 19 y 20. Estos dos versos son los que anteceden a los pasajes que hemos estado leyendo desde el inicio, los cuales necesitamos leerlos para poder darnos cuenta de la actitud del corazón y el pensamiento que el apóstol Pablo tenía acerca del sufrimiento que estaba experimentando. Él sabía perfectamente que pasara lo que pasara, el nombre de Cristo sería enaltecido. ¿Tú estás en el entendido de eso, mi hermano? Que cualquier cosa que suceda en tu vida, sea buena ante nuestros ojos o aún mala ante nuestros ojos, ¿el nombre de Cristo sería enaltecido? ¿O te preocupas más por tu vida que porque Cristo sea exaltado? Filipenses 1, 19 y 20. Yo te la voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana, que dice: porque sé. Había una conciencia del apóstol Pablo en ese momento, en esa circunstancia que él estaba viviendo encarcelado. Acuérdate que estaba encarcelado, prisionero. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones, las súplicas, ¿de quién? De ustedes. Y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Ustedes creen que Pablo quería ser liberado? Claro, porque quería seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, con toda seguridad, aún ahora y como siempre, es decir, por medio de todas las aflicciones que yo he pasado, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La versión Reina Valera dice: será magnificado Cristo, ya sea por vida o por muerte. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Qué tremendo entendimiento de lo que la muerte debe representar para el cristiano, para aquel que confía en Jesucristo, para aquel que dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que lo antecede. El saber que aún por causa de Cristo podía morir, él estaba dispuesto. Porque a través de eso Cristo iba a ser magnificado, no él. Pablo sabía perfectamente que había personas que estaban orando por él a causa de estar como prisionero. Y nunca vemos a un Pablo enorgullecido y que impidiera que se orara por él. No, yo no necesito de sus oraciones. Yo soy el apóstol de Jesucristo. Yo no necesito de oraciones de ustedes, cristianos sancochados. Bueno, es una expresión, ¿verdad?
Porque yo que a los corintios sí les decía así. Jamás vemos. Como si por ser apóstol no necesitara de las oraciones de los hermanos. Ciertamente los hermanos que estaban en Filipos sabían que nada podían hacer para que Pablo fuera liberado. Pues era un asunto en el que ellos no podían entrometerse. Era situación política y religiosa también. Pero eso, escúchame bien, mis hermanos, el que ellos no pudieran hacer absolutamente nada no les impidió ser de beneficio para la obra. Es decir, para que por medio de la vida del apóstol Pablo, Cristo siguiera haciendo su obra en donde quiera que él iba, ya sea estando libre o estando en la cárcel. Porque mismo Pablo en el capítulo 4 de Filipenses hace una referencia de cómo ellos, esta iglesia, fueron de bendición para su vida, pues enviaron provisión para suplir sus necesidades, aun cuando ninguna otra iglesia lo apoyó. Porque sabemos que Pablo vivía completamente del evangelio, dependiendo totalmente ¿de quién? De Dios. Y en el verso 20 hay algo muy interesante. Vemos cómo resalta el anhelo del corazón de Pablo. Ese anhelo ferviente de decir y de saber que en ningún momento Cristo lo iba a dejar en vergüenza. Cristo, mis hermanos, no te va a avergonzar a ti. Jamás. Oye, pero es que ¿por qué tú no vas a la fiesta? No pasa nada. Bueno, yo quiero cuidarme. Yo quiero guardar mi corazón, guardar mi prudencia y guardar a mi familia. Sea cierto o no sea cierto, tal vez ya un familiar tuyo murió de eso y dice, ¿sabes qué? Tengo que cuidarme. Tengo que ser prudente. Y si tú decides guardarte y dar testimonio en eso, no vas a ser avergonzado por el Señor, ni por nadie. Porque Pablo sabía, mis hermanos, que era en la manera que Cristo se manifestaría aún más en su vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte. O aún por medio de su vida. Es por eso que dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este era el entendimiento que Pablo tenía, pues sabemos que él no solo fue beneficiado por causa de que Cristo se manifestó en su vida, porque vemos un Pablo diferente, ¿verdad? Antes del caballo y después del caballo, podemos decir. Sino que la respuesta de todas las bondades que Pablo recibió, él fue y ¿qué hizo con esas bendiciones que Dios le dio? O el beneficio que Dios le dio, ¿se lo guardó para él? Claramente no. Fue y las manifestó siendo de beneficio para la obra de Cristo. Porque fue por medio de sus viajes misioneros que el evangelio llegó a muchísimos lugares. Y de ahí fue esparcido a todos los rincones del mundo. Y es así como fue magnificado Cristo. Esta palabra que proviene del griego megalino, que significa alargar, hacer más grande, engrandecer, glorificar, enaltecer o expandir. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con su vida. Era honrar con un profundo reconocimiento de quién era Cristo. Porque él entendía que aún vivo, o si ya era en sus últimos días, Cristo iba a ser exaltado. Y es ahí cuando cobra sentido el versículo número 21, donde menciona que para él, el vivir en el cuerpo, el vivir una vida natural, representaba y significaba glorificar a Cristo. ¿Para eso vives tú, mi hermano y mi hermana? Debemos vivir para eso. ¿Cómo? Permitiendo que Cristo ocupe el primer lugar de tus prioridades. Eso pasaba en la vida del apóstol Pablo. Su vivir no se basaba en la fama, ni el dinero, ni aún su libertad. Porque él comprendía que si vivía o moría, Cristo sería glorificado, sí o sí. Lo cual representaba una ganancia para el apóstol Pablo. ¿Qué? El poder estar en su presencia. Yo te pregunto, ¿habrá sido la vida de Pablo de beneficio para la obra de Cristo?
Evidentemente que sí. Es un hecho innegable todo lo que Pablo hizo en nombre de Cristo. Y es por eso que entra en este dilema. Filipenses 1:22, vamos a leerlo ahí. Después de que todo lo que ya vimos, el contexto que rodeaba este pasaje, este versículo del apóstol Pablo, y dice, para mí el vivir es Cristo, pero también sé que el morir es una ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir, es decir, el quedarme en este mundo, en la carne, resulta para mí en beneficio ¿de qué? De la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en un dilema. No sabía qué escoger, pero no porque él fuera a tomar la decisión. Él sabía que esa decisión le correspondía al Señor. Pero él sabía que fuera una o fuera la otra, Cristo iba a ser exaltado. Cristo iba a ser glorificado y magnificado. Fuera a través de que viviera o fuera a través de que muriera. Hoy muchos temen a la muerte. Más que nunca, yo creo, porque no saben por dónde les va a llegar. Ahora algo microscópico te puede matar, como un virus. ¿Dónde la ves? ¿O dónde te fijas si hay o no hay? Es imposible. Pero sabemos que Dios nos guarda también, pero hay que ser prudentes. Y ahora, ¿qué significa esta palabra beneficio? Es una palabra que usamos muy a menudo. Se habla de los beneficios del agua, de la lluvia, de comer frutas y verduras, del ejercicio, del clima, de una buena alimentación, de mantenerse ocupado, de estudiar, de trabajar. ¿Hay beneficio en venir a la iglesia? ¿O en escuchar la enseñanza? Claro que hay beneficio. Beneficios de hacer alguna inversión. Aún los beneficios de la risa. ¿Sabían que trae beneficios la risa? El reírte de vez en cuando. Que no estés con tu carota todo el tiempo, ¿verdad? Yo no me río porque soy cristiano. No. El cristiano está alegre, está gozoso, porque dice la Escritura que Él cambió nuestro lamento en gozo, en baile, en danza. Entonces, el no estar triste trae beneficios. El estar sin resentimientos también. Científicamente comprobado, mi hermano. En fin, tantas cosas que hacemos y que hay en este mundo que ciertamente traen a la vida del hombre beneficios, pero me refiero a estos como beneficios naturales. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la palabra beneficio viene del latín beneficium. Todas las del latín terminan en isium, ¿verdad? Curiosamente. Este es microfonium. No se crea. La define beneficio como el bien que se hace, que se ¿qué? Que se hace o que se recibe. Es decir, beneficio, beneficiado. ¿Sí? Doy un beneficio y alguien me da un beneficio, por lo tanto yo soy el beneficiado. Es algo de utilidad. Puede ser una ganancia económica de un negocio o hacer algo que produzca fruto o rendimiento. Es un término genérico que define todo aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o quien lo recibe. Por lo tanto, es todo aquello que representa el bien. Eso es humanamente, suena muy bonito. Ahora, en un diccionario bíblico nos habla de esta palabra beneficio del griego karpos, que significa fruto, grano, cosecha. Es el resultado, es un producto, es una obra, pero va más allá. Es una acción de beneficio, es decir, que representa esfuerzo. Toda acción representa un esfuerzo, ¿no? Aún incluso levantar la mano representa un esfuerzo. Algo que es de utilidad, algo que es para provecho o de provecho. En síntesis, mi hermano, esta palabra beneficio también se define como bendición.
Si tenemos entonces que la palabra beneficio se refiere a todo aquello que es bueno, y si lo aplicamos a lo espiritual, es exactamente lo mismo. Si tú y yo anhelamos estar en los propósitos de Dios, uno de ellos es sin duda el poder ser beneficio para la obra, de utilidad para la obra. No nos beneficiamos en nada de los hermanos que se quedan sentados, ¿verdad? Traen beneficio a la silla, la calientan. Y yo pregunto, ¿cuál obra? No la de algún edificio que vayas pasando y dices, pues voy a echarles la mano ahí, ¿verdad? No, sino la obra que Cristo consumó en la cruz. Todo lo que tiene que ver con el vivir de acuerdo a su palabra. El poder manifestar su carácter, poder andar como es digno del llamado que Él nos ha hecho. Eso es ser beneficio para la obra. ¿Cuántos anhelan, así como dice Pablo, que sus vidas sean de beneficio para la obra? Es un anhelo de todos. Debe ser un deseo genuino en el corazón de todo aquel que ha recibido primeramente, mis hermanos, los beneficios, los frutos y el resultado de la aflicción de Cristo. Porque por esa causa nosotros ahora podemos ser también de beneficio para la obra. Porque absolutamente nadie que haya sido beneficiado por Cristo o alguien que no haya recibido los beneficios de Cristo, entiéndase la salvación, no puede ser de beneficio para la obra. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por medio de Él y ahora para Él, para su obra, para un propósito. Ya vimos la manera en la que el apóstol Pablo fue de beneficio para la obra de Cristo. Y así como él, hay muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sido de grande bendición y de gran beneficio para el cuerpo de Cristo. Pero ahora es momento de hacernos una pregunta. Diga conmigo, ¿qué soy? ¿A qué me refiero con esta pregunta? No me refiero a si eres hombre o eres mujer, o alto o bajo, o joven o adulto. No, la pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Y yo qué soy dentro de la obra de Cristo? ¿Qué soy dentro de su cuerpo? ¿Qué soy dentro de su iglesia, la cual Él compró a precio de sangre? ¿Qué somos? Porque si tú formas parte del cuerpo de Cristo es porque has recibido el beneficio y la bendición de la vida eterna por gracia y por medio de la fe en su sacrificio, la cual nos vuelve miembros de su cuerpo. Lo dice Romanos 12:5. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Volvamos otra vez a la pregunta, ya habiendo explicado esto. ¿Qué soy o qué somos? ¿Soy beneficio o soy beneficiado? Entiéndase la palabra beneficio. ¿Soy de utilidad o nada más me beneficio de la obra? ¿Soy beneficio para la obra de Cristo o soy beneficiado de la obra de Cristo? Es muy diferente. El ser beneficio para la obra de Cristo y solamente ser beneficiado de la obra de Cristo. La respuesta a esta pregunta es nuestra vida misma, ahora que formamos parte de su iglesia. ¿Qué estoy haciendo por Cristo y para que su evangelio avance? Y así como decía Pablo, ¿qué estoy haciendo para que Cristo sea magnificado, engrandecido y glorificado a través de mi vida? Esto tiene la idea, lo de magnificar, aquellas palabras que declara Juan el Bautista. Es necesario que ¿qué? Que Él crezca
Pero hay otra cosa más que hay que hacer, que yo mengüe. Si no, no va a crecer Cristo en mí. Mientras tú no te vacíes de ti mismo, jamás te vas a poder llenar más de Cristo. Otra pregunta. ¿Estoy acaso siendo de beneficio, de bendición, de utilidad o de provecho para la iglesia? Y no nada más para la iglesia, para los hermanos en la fe. ¿Estoy siendo de beneficio para mi hermano en la fe? ¿Para mi familia? ¿Para tu esposa? ¿Para tu esposo? ¿Para tus hijos? ¿Para tus amigos? ¿Para tus compañeros de trabajo? En fin. ¿Estamos siendo de beneficio para este mundo? ¿O solamente soy una persona que se ha beneficiado por causa de la obra de Cristo en la cruz? Esto es de una persona que dice lo siguiente. Escúchame bien. Soy salvo, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo en mi corazón, conozco la palabra de Dios, Cristo me ha dado libertad, mis pecados han sido borrados, mi vida y mi familia ha sido restaurada, tengo un trabajo por medio del cual Dios me sustenta, en fin. Esa persona dice, tengo todo lo que necesito en Cristo. Ciertamente todas esas cosas, y en pocas palabras y a grandes rasgos, son beneficios que hemos recibido en nuestras vidas por motivo del sacrificio de Cristo. ¿Cierto o no? Entonces, hasta este punto, si tú has recibido esto, ¿en qué te conviertes? En beneficiado. Somos beneficiados. Es decir, eres una persona que ha recibido el fruto o el beneficio del sufrimiento de Cristo, por medio del cual tenemos acceso a la vida eterna. Pero entonces, yo me preguntaba y en mi mente había esto, ¿acaso vino Cristo, padeció, sufrió injustamente y murió por causa de haber pagado nuestros pecados y poder nosotros recibir la paz para con Dios, para únicamente, sin ningún otro propósito, salir beneficiado y ya hasta ahí? ¿Para eso murió Cristo? ¿Únicamente para ser beneficiados y ya? ¿Acaso el propósito de la vida nueva, la cual hemos sido llamados tú y yo, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, se termina y queda completada la obra con el solo hecho de haber sido beneficiados con la vida eterna? La respuesta rápida es no. No ha sido completada la obra en nosotros y tampoco ese fue el único propósito. Porque ciertamente ese es uno de los propósitos por el cual vino Cristo, para darnos vida eterna. Pero muchos se quedan solamente en el estado de ser beneficiados. Porque no hemos sido salvados para permanecer en las mismas obras, ciertamente. Hemos sido salvados para dar testimonio de la vida que Cristo nos ha dado. Y esto significa o implica, escúchame bien, mis hermanos, no solo el poder experimentar los beneficios que eso trajo, las aflicciones de Cristo. Pues ahora somos beneficiados por eso. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Tenemos tantas cosas, tantas bondades, tantas cosas por qué agradecer, tantos beneficios que Dios nos ha dado. Pero hasta ahí no termina, mi hermano. La idea es que también podamos experimentar el ser de bendición dentro del cuerpo del que ahora somos miembros. ¿Acaso si tienes comezón aquí en tu espalda, quién te puede rascar? ¿El pie o la mano? La mano, ¿verdad? A menos que seas, ¿cómo se llaman? Contorsionistas y se levanten la pierna. Pues la mano, ¿verdad? Y dices, ay, allá. Pero ¿qué tal si tu mano dice, no, yo no quiero rascar la espalda? No, que se quede con la comezón. A mí no me preocupa. ¿Será eso posible? No, la cabeza controla la mano y le dice, no, levántate y ráscame. Porque sí me da comezón, ¿eh? Levántate y ráscame. ¿Quién dirige la mano? La cabeza. Porque la espalda y la mano pertenecen al mismo cuerpo. Y tú y yo y todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, ¿pertenecemos al mismo cuerpo?
Evidentemente que sí. Y la Escritura nos marca, ahorita vamos a ver muchos beneficios de cómo podemos ser beneficio. Porque el Evangelio de Jesucristo, ¿a qué nos llama? ¿A creer en Cristo y a vivir igual como antes? No. Hemos sido llamados a una vida nueva, una vida totalmente diferente a la que llevábamos. Antes vivíamos sin propósito. O tal vez teníamos propósitos, pero propósitos vanos. Ahora en Cristo, nuestra vida tiene un propósito, tiene un fin y tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo, mi hermano? Ay, el que esté en el coro para que se escuche mi voz. O el que predique en un púlpito para que vean que soy bien estudioso de la palabra. ¿A eso nos llamó Dios? Principalmente no. Pero hay unos que los ha llamado a eso. Pero el principal objetivo de todo, aquel que se dice llamar cristiano, es que mientras estés vivo, tu vida sea de bendición, de beneficio y de provecho. ¿Para quién? Para la iglesia, mi hermano. Y aquí implica tanto a la iglesia local, a la que tú asistes, como a la iglesia en general. Porque somos un cuerpo. No es un cuerpo de Cristo son los mexicanos, un cuerpo de Cristo son los estadounidenses, un cuerpo de Cristo los europeos. No, es un mismo cuerpo donde todos somos miembros los unos de los otros. ¿La sal tendrá beneficios, mi hermano? La sal, la que le echas a tus papitas. Claro. ¿La luz tiene beneficios? Muchísimos. Son dos cosas de uso bastante común y normales en nuestro día a día. Están presentes prácticamente todos los días de nuestras vidas. Todo lo que comemos contiene ¿qué? Sal. Hasta cuando te chupan los dedos. Hay sal ahí. Y hoy en día todo funciona a base de algún tipo de energía. Esto que estamos haciendo en la transmisión, el micrófono, funciona a base de algún tipo de energía. No por nada Jesucristo nos dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal. ¿De dónde? De esta tierra, de este mundo. ¿Para qué sirve la sal? Dice Jesús, si la sal ha perdido su sabor. ¿De qué te sirve que le eches sal a tu comida si no sala? Si no condimenta, ¿de qué sirve? ¿Traerá algún beneficio? No. ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán. Marcos 9:50 dice, en la Nueva Traducción Viviente, la sal es buena. ¿Cuántos están de acuerdo? Es útil, es provechosa y es beneficiosa. ¿Para qué? Dice, para condimentar. Pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? No vas a echarle sal a la sal para que sea salada de nuevo, pues ya está sin sabor. Y dice Jesús, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. ¿Y cuál es una cualidad de la sal? El ser de beneficio. Vivir en paz unos con otros. Y Mateo 5:14 dice que nosotros somos como una luz que ilumina a todos. ¿Cuál es el beneficio de la luz? Iluminar a todos. Somos como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahí está el beneficio de la lámpara. Se pone así como estas lámparas, ¿para qué? Para que alumbre, para que sea de beneficio a todos los que están aquí. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz, como un beneficio. Tu conducta, mi hermano, tu testimonio, tu carácter, tus palabras, tus pensamientos deben de ser de beneficio. Dice esta versión, como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Tu vida debe de ser primeramente de beneficio y debe de ser un parámetro de cómo se debe de obedecer a Dios. ¿Cómo se obedece a Dios? ¿Como yo quiero? No, como Dios manda que sea obedecido. Dice esta versión, sigue diciendo, hagan buenas acciones.
Ahí está, cosas buenas, cosas de beneficio. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Vemos con estos ejemplos, Jesucristo usando ejemplos naturales con grandes verdades espirituales para enseñarnos. Todo el que es nacido de nuevo tiene ahora estas características: el ser sal y el ser luz. Por ende, tú y yo, mi hermano, y también tú que me estás viendo por la transmisión, tenemos el potencial tanto de ser beneficio o simplemente no servir absolutamente para nada. No ser de utilidad y no ser de nada, de ningún beneficio. Cada uno de nosotros tomamos la decisión. O somos verdadera sal que trae un beneficio, o somos sal sin sabor, que por más que le echemos, no condimenta la comida, no beneficia a ninguno. El otro punto es: o somos como esa luz que se pone en un lugar alto para que alumbre y para que beneficie a quienes están cerca, o somos como una lámpara encendida metida en un cajón, que no beneficia eso en absolutamente nada. Es nuestra decisión, mi hermano. Es tu decisión, es mi decisión. Ahora escúchame esto: todo aquel que es beneficio, que es de utilidad para la obra de Cristo, sin duda alguna, también es beneficiado. Porque el poder ser de bendición para la obra de Cristo añade aún más gozo a nuestra vida, mi hermano, ¿cierto o no? Pero no todo aquel que ha sido beneficiado es de beneficio para la obra. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Tú has sido beneficiado? Sí. Ok, ¿eres beneficio para la obra? Ay, pues voy a la iglesia. Qué bueno. Leo la palabra. Qué bueno. Oro por los alimentos y doy gracias por el día. Qué bueno. Es triste, pero cierto. Hay muchos que son sal insípida y muchos que son lámparas dentro de un cajón, que únicamente se quedan conformes con haber sido beneficiados, pero no están beneficiando la obra de Cristo. Pregunto nuevamente: ¿soy beneficio o soy beneficiado? ¿O qué es lo que quiero ser? Y por ende, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedes responder qué es lo que tengo que hacer sin antes haber respondido qué es lo que quiero ser. Y puede estar surgiendo la pregunta obligada: ¿cómo puedo ser de beneficio para la obra? ¿Cómo? No sé. ¿Qué cosas tengo que hacer? Yo pregunto: ¿se tendrán que hacer cosas para ser de beneficio para la obra? ¿Para traer provecho y bendición y utilidad? ¿O ser de utilidad? Claro que sí. Lo cual es una pregunta totalmente válida. Y eso manifiesta que quieres ser de bendición o de beneficio. Pero si no te inquietas y no hay nada en tu corazón, así como decir: no, pues yo me conformo con ir a la iglesia, y no se produce nada en tu corazón, probablemente estés muy cómodo siendo beneficiado solamente. Que es válido claramente en aquellos que tienen poco de haber conocido del Evangelio y están comenzando, porque primero es necesario que su fe y sus convicciones sean afirmadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Aún mismo Pablo estuvo alrededor de 3 años siendo instruido en la palabra de Dios. Porque sin lugar a dudas, un fruto evidente en todo aquel que ha nacido de nuevo, sí o sí, no hay otra opción, es el anhelar ser de beneficio y de bendición para la obra de Cristo. Es decir, poder ser de utilidad en las manos de Dios. Y alguno estará pensando esto: es que a mí Dios no me dio ningún don para servirle. ¿Estás seguro de eso?
¿Estás tan seguro que dices, no, a mí sí, ya lo comprobé, no me dio ningún don? No me dio a don Chuy, que es mi esposo. No. 1 Corintios 12:1 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. ¿A quién? A cada uno, no solo a unos cuantos. Es decir, esto habla en particular, individualmente, como Él quiere. Dios te dio un don, porque 1 Corintios 12 habla de aquellos dones espirituales que son para la edificación y el beneficio de la obra de Cristo. Y Mateo 25:15 dice, a uno, ¿a cuántos? A uno dio 5 talentos, a otro 1 dio 2, y a otro uno, dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La Escritura nos dice, mi hermano, que todos y cada uno de los que somos miembros del cuerpo, Dios nos ha dado, aunque sea, ¿cuántos? Un don, para poder ser beneficio para la obra. La cuestión es si lo ponemos a trabajar o no, porque también Dios da acorde a la capacidad y a la aptitud de cada quien, porque no todos desarrollan la misma capacidad. ¿Quieres saber cómo comenzar siendo beneficio para la obra de Cristo? Escúchate este testimonio, mi hermano. Es un testimonio que cuenta un escritor. Cuenta acerca de una muy querida hermana en Cristo, este hermano, que se había graduado del Seminario Teológico de Guatemala. ¡Wow! Como acá, ¿verdad? Se graduó del IPCO. Híjole, qué tremendo. Regresó a El Salvador con grandes anhelos, grandes sueños y metas, objetivos para dedicarse al servicio del Señor. Esta persona estaba preparada para el beneficio de la obra del Señor. Hablando en conocimiento y demás, ¿no? Habían pasado varios años fuera de su hogar esta mujer y de su país preparándose para el ministerio. Ahora retornaba a poner en práctica lo aprendido, porque no puedes poner en práctica si antes no aprendes, ¿cierto? Pero qué tremenda experiencia, dice este escritor, fue ver sus sueños frustrados y sus ideales que se desmoronaban. Una terrible enfermedad poco a poco fue deformando sus manos, inmovilizando sus piernas e inutilizando su cuerpo hasta dejarla postrada en una cama. Primero en una silla de ruedas y después en una cama. Por algún tiempo esta mujer se sobrepuso, se esforzó y aún en silla de ruedas impartía clases de Biblia a niños y cuidaba huérfanos en una casa cristiana. Qué tremendo, ¿no? Qué testimonio. Pero después le fue imposible estar activa. ¿Qué crees que habrá pasado por su mente de esta mujer? No, pues ya Dios me quitó todo lo que hice, no vale nada lo que hice, lo que aprendí, ve cómo estoy. Y algunos con todas sus capacidades al 100% dicen, no, Dios no me ha dado nada, Dios no me dio nada. Y dice este escritor, la última vez que la visité me dijo con una sonrisa en sus labios. ¿Te puedes imaginar estando en esa condición y todavía decir con una sonrisa, hermano, diariamente oro por usted y le agradezco a mi Dios que me haya dado este ministerio de orar por otros aquí desde mi cama? Qué impresionante testimonio de esta mujer. Así como Pablo, que estaba privado, esta mujer estaba privada de moverse, de salir y predicar, de enseñar a otros. Pero eso no le impedía cerrar sus ojos y orar por la iglesia. Orar por sus hermanos, orar por sus pastores, orar por sus gobernantes, por su familia. ¿Qué entendimiento tenía esta mujer? Ella sabía que ser beneficio de la obra no solamente era haciendo cosas de una manera física, sirviendo, ayudando, yendo, predicando.
Somos un cuerpo, mis hermanos, y hay muchos miembros. ¿O acaso tú todo el tiempo traes enseñando el dedo chiquito del pie? Mayormente los hombres, ¿verdad? Pues no, nunca se ve. Se ve el zapato, pero nunca se ve el dedo chiquito. Tal vez esta hermana hacía falta un dedo chiquito en el cuerpo y Dios la puso allí. Y la oración como el sustento de las vidas de muchos cristianos, pastores, misioneros. Te pregunto, ¿todavía tienes dudas de cómo poder ser beneficio para la obra de Cristo? No necesitas haber estudiado todo un seminario para poder ser de beneficio. Si lo puedes hacer y ponerlo en práctica, excelente. Pero escúchame algo, mi hermano, Dios no pide currículum para que pueda servirle. Lo único que Dios pide es una disposición en el corazón. Y las siguientes características que vamos a ver en 2 de Timoteo 2:20 y 21. Segunda de Timoteo 2:20. ¿Ya lo tienes? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, es decir, usos no especiales, usos del diario. Versículo 21. Así que, si se fijan, el versículo 20 habla de utensilios. Ahora la va a aplicar a nosotros como creyentes como utensilios. ¿Y de dónde viene la palabra utensilio? De ser útil. ¿Y cuál era una de las definiciones de beneficio? El ser útil. Entonces un utensilio habla de algo que es de beneficio. Dice el versículo 21. Así que, por lo tanto, eso significa esa palabra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuántos han sido beneficiados en que sus pecados hayan sido borrados? Amén. Es un beneficio que Dios nos ha dado. El ser limpiados de todas estas cosas. ¿Qué dice que será? Será un instrumento. Un instrumento también es algo que es de utilidad. Algo que es de beneficio. Será instrumento para honra ¿de quién? ¿Mía? ¿O de mi hermano? No, para honra de Cristo. Y después viene otra característica, santificado. Y esa yo creo que es la primera característica, o el primer requisito que Dios pide para hacer beneficio de la obra. Santificado, apartado para Dios. Una vida pura y sin mancha, apartada de todo lo que nos aleje de la presencia de Dios. Porque si tú eres un instrumento que ha sido lavado por Dios, vas a ser un instrumento de utilidad y de beneficio santificado. ¿Y qué más? Por último dice, útil al Señor. Y esta frase, útil al Señor, se refiere a ser útil para la obra de Cristo. Y no solamente útil al Señor o de beneficio para el Señor, y dispuesto, dice ahí, para toda buena obra. Para todo aquel trabajo, aquella tarea, aquella misión, aquel servicio que sea hecho para utilidad y para provecho. ¿Vas a orar, mi hermano, así como esta hermana se la pasa orando por los hermanos? Hazlo para que sea de beneficio. Y no solamente tú seas beneficiado, o para tu beneficio más bien. Porque al tú orar por otros, indudablemente tú también eres beneficiado, mi hermano, de una manera espiritual. Pero si te la pasas orando por tus necesidades, por tus problemas, por tus dificultades, ok, Dios te va a responder en su momento, pero solamente fuiste beneficiado tú. Pero ¿qué tal el doblar tu rodilla y orar por tu vecino que está pasando por necesidad? Por tu familia que está pasando dificultades, que no conocen del Evangelio y se están perdiendo.
Y el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1 de Filipenses nos arroja una lista de cosas por medio de las cuales podemos, cada uno de nosotros, poder ser, escúchame bien, poder ser y estar listos siempre para ser de beneficio para la obra de Cristo. El Señor no avisa, oye, mañana te voy a usar a las 5 de la tarde para que estés listo. No, nos llama a estar preparados. Estar listos para ser de beneficio para la obra de Cristo, para la iglesia, para nuestros hermanos, para nuestra familia y aún para aquel que niega o pone en duda la esperanza que hay en nosotros. Filipenses 1:9. Rápidamente vamos a ver esta lista. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo había sido perfeccionado en el amor de Jesucristo. Mayormente y evidentemente que todos los demás que estaban trabajando junto con él, o en las iglesias que él había plantado. Y por eso dice el versículo 9, y esto pido en oración. Siendo beneficio en la oración, mi hermano. Tú dices, no, es que yo no tengo ningún don. Yo no canto, yo no predico, yo no enseño a los niños, yo no sé poner gel antibacterial en la mano, yo no sé tomar temperatura. Bueno, nunca lo has hecho tal vez, pero es fácil. Pero si tú dices, no, es que no me hallo ahí como que cantando, pues tengo pánico escénico, ¿verdad? Bueno, pues es un beneficio para la iglesia en oración. En tu casa, en la primera, segunda o tercera vigilia de la noche, la que tú quieras. En la madrugada, en la noche, en la tarde, cuando te acuerdes, sé beneficio en la oración. Y esto pido en oración, decía el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Ahí sigue diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Es otra manera en la que tú y yo podemos ser beneficio. Siendo beneficio en el amor. ¿En cuál amor? En el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y que por ende lo tenemos que manifestar. ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús nos da en Juan 15:12? Que os améis unos a otros como yo los he amado. Y dice que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si te preguntan aquí afuera, oye, ¿y ustedes qué creen? Ay, pues creemos en la Biblia, creemos en Dios. Ah, yo también. Entonces soy hermano. Bueno, y no sabes qué decir. Bueno, si abundas en el conocimiento de la palabra, puedes también ser de beneficio para esa persona y para la iglesia, porque probablemente por la respuesta que tú le des, esa persona diga, yo quiero conocer a Dios. Es decir, la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Para que del fruto o de lo que esté lleno tu corazón, ¿qué va a hacer tu boca? Lo va a hablar. No vas a hablar cosas que no sepas. Vas a hablar cosas que sabes y que conoces. ¿Qué más? Filipenses 1:10. Para que aprobéis o apruebes lo mejor. Siendo beneficio, aprobando lo mejor. Esto habla de discernimiento, mi hermano. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, tienes tú que comprobar si lo que vas a hacer es agradable al Señor o no es agradable al Señor. Si lo que vas a decirle a tu hermano en la congregación es agradable para Dios o no es agradable. Si es de edificación o no.
Ahí Efesios 5 más adelante dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea para edificación, para tu hermano. Si lo que tú vas a decirle a tu hermano no es aprobado delante del Señor, no es para edificación. Y por lo tanto no eres beneficio. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, siendo beneficio en integridad, mi hermano. Dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuándo has visto que tu mano izquierda le miente a tu mano derecha? No pueden, ¿verdad? Pero es un decir. No puedes esconderle nada. ¿Quieres ser beneficio para el cuerpo de Cristo? Anda íntegramente. Habla íntegramente. Condúcete de una manera íntegra, no solo en la casa de Dios, sino en tu día a día. ¿Por qué? Porque allá afuera tú representas la iglesia de Cristo. Y por causa de que muchos no andan en integridad, no aprueban lo mejor, el nombre de Cristo es vituperado. Y muchos se burlan de los cristianos. Ay, sí, cristianito. Se comporta peor que yo. Y dice por último el versículo 10, que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese día se acerca, mi hermano. Segunda de Corintios 6:3, no damos a nadie, ¿a quién? A nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Tienes cola que te pisen, mi hermano? No des a nadie lugar a que hablen de ti. Que seas irreprensible, que digan, híjole, este hermano, mis respetos, siempre tiene una palabra de bendición para mí. Que en tu trabajo digan, y ese cuate, por más que yo lo he querido hacer enojar, no puedo. A mí me pasa en un lugar, uno del almacén, llego yo, no, ya no te voy a recibir, ya por la hora, ya me voy a ir. Y yo, ¿en serio? Pero oye, todavía no es la hora. No, pero ya no te voy a recibir hasta mañana. Vente mañana temprano, ándale, gracias. Y yo, bueno, pues bueno, gracias, fulano. Y ya, no te creas, estoy bromeando. Me dice, siempre te quiero hacer enojar y no puedo. Digo, bueno, pues si tú me dices que no, pues vengo mañana, no pasa nada, ¿no? Yo por dentro estoy así como que, híjole, pero pues ni modo. Si ya no era la hora o si se tiene que ir, pues ni modo. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Los frutos que tú puedas manifestar, que al final de cuentas es el fruto del Espíritu, son de beneficio para la iglesia, mi hermano. El amor, ya lo vimos, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y la templanza son cosas que sin duda, si tú las portas y abundas en ellas, como dice Pedro, si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto, ni sin provecho, ni sin beneficio para la obra de Cristo. Traigo otros, pero únicamente los voy a nombrar. Filipenses 1:27 dice que estamos beneficio en nuestro testimonio. Dice, solamente que te comportes como es digno del evangelio de Jesucristo. Si te comportas correctamente y andas como un hijo de Dios, serás de beneficio para la iglesia. ¿Por qué? Porque si eres luz, otros van a ver tus obras. Ya lo leíamos en Mateo 5:14. Otros van a ver tus obras y van a querer, yo quiero lo que Él tiene. ¿Qué es lo que tenemos? La luz de Cristo. Y después, ahí mismo en Filipenses 1:27, siendo beneficio, procurando la unidad. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Y por último, Filipenses 1:29. Hay muchos más beneficios en los que podemos abundar y hablar.
pero me quise basar solamente en los que mencionaba el capítulo 1 de Filipenses. Siendo beneficio en los padecimientos. Dice el versículo 29, no solo que creáis en Él, en Cristo, sino que también padezcáis por Él. ¿Cómo iba Pablo a decirles, hermanos, es necesario padecer por Cristo? Y él sin padecer, él sin sufrir. ¿Sería congruente? Claramente no. Pablo tuvo que padecer también para decirles, hermanos, en todo es Cristo exaltado, aún en los padecimientos. Porque dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, ¿quién es un miembro del cuerpo de Cristo? Cada uno de ustedes, mi hermano. Cada uno es un miembro, y si tú padeces, dice la palabra de Dios que todos los miembros se duelen con él. Si te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿hasta dónde te duele? Hasta la coronilla, ¿verdad? Como dicen. Te duele todo el cuerpo. No es, híjole, pobre dedo chiquito, ¿cómo vas a estar sufriendo? No. Si eres parte del cuerpo, te dueles con el cuerpo. Si te machucas la mano, te duele la otra. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y por último, 1 de Pedro 5:9. Y ese quiero que lo busques conmigo. Primera de Pedro 5:9. ¿Ya lo tienes? Dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes. ¿Y cómo es firmes? ¿Así? No, es firmes en la fe, sabiendo que los mismos, es decir, exactamente los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo, en todo el cuerpo de la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. Los mismos padecimientos. Ahorita, ¿qué está pasando en el mundo? El mismo padecimiento que en China, aquí. Que en Brasil, en Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia, Europa, los mismos padecimientos por causa de un virus. Claro, acá el pasaje se refiere a padecimientos por causa de Cristo, pero son padecimientos que ciertamente vamos a pasar como hijos de Dios. Y se tienen que cumplir, dice la palabra, para que seamos aprobados, mis hermanos. Porque la prueba de nuestra fe, dice ahí, produce ¿qué? Paciencia, produce esperanza. La esperanza que nos está guardada en los cielos con Cristo Jesús. Pregunto, ¿se requiere estar en un ministerio específico para poder hacer todo esto y poder así ser de beneficio para el cuerpo de Cristo? ¿Se requiere estar en un ministerio? No, evidentemente no. Uno puede ser de beneficio en la cama del hospital, así como nuestro hermano Gabriel lo hizo. Predicando el evangelio ahí en medio de enfermos. Lo metieron pensando que tenía COVID y no tenía. Y Dios lo guardó. Porque Dios tenía propósitos en ese lugar. Procuremos pues, mi hermano, con diligencia, con prontitud, estar preparados siempre para poder dar un buen testimonio y ser de beneficio para la obra de Cristo, y de la misma manera ser aún mayormente beneficiados nosotros. Beneficia, no solo te beneficies. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Cierra tus ojos y medita en todo esto que la palabra de Dios nos ha enseñado y nos exhorta. ¿Soy beneficio para la obra de Cristo? ¿O solo me beneficio de la obra de Cristo?
Señor, solamente tú sabes nuestros corazones y sabes el anhelo en nuestros corazones de aquel o aquellos que verdaderamente quieren ser beneficio para tu obra. Así como los primeros cristianos sufrieron de tal manera, de una manera inimaginable para nosotros, pero su testimonio fue de beneficio para tu obra. Así también nosotros, Señor, queremos que nuestra vida sea de beneficio para tu obra, beneficio para tu cuerpo. No queremos ser únicamente beneficiados. No queremos únicamente gustar de los frutos que tú nos has dado por medio de tu aflicción, porque sabemos que quedaste satisfecho, sino que también queremos beneficiar a tu iglesia. Queremos que tú te agrades de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder ser de beneficio para tu obra. No queremos quedarnos cómodos, no queremos quedarnos sentados viendo cómo otros son beneficio para tu obra y decir, cómo me gustaría hacer o hacer esto o aquello. No te detengas, mi hermano. Si Dios ha puesto el deseo en tu corazón de servirle de alguna u otra manera, hazlo, pero que sea guiado por Dios, no por tus emociones. Son tiempos peligrosos, mis hermanos, y tenemos que ser beneficio para la obra, porque no sabemos cuándo llegará el día en que nuestra muerte se convierta en ganancia, pero que mientras llega ese momento nuestro vivir sea Cristo. Y que así como Pablo dijo, no sé qué escoger, pero sé que si me quedo va a ser para beneficio de ustedes, para beneficio de la obra. Por ende, prefiero quedarme y sufrir. Queremos ser de beneficio para tu obra, Señor. Gracias. Gracias, mi amado Padre. Exáltate en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te damos gracias. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y continúe su obra en nosotros. Que coma rico y esté atento a las indicaciones para que no se pierda ninguna de ellas. Dios le bendiga.